Begoña, querida Begoña Díez, psicóloga, vamos a hablar de lo que es el síndrome del superviviente que afecta a las víctimas. Bueno, pues ahora nos estamos refiriendo, me voy a referir al tiroteo de Parkland, en Florida, pero que ha habido sucesivos momentos duros a lo largo de la historia, donde algunas personas han tenido la fortuna y la suerte de salvarse de atentados, de asesinatos, bueno, de momentos dramáticos, pero que luego, pasado el tiempo, acaban suicidándose. Sí, parece mentira, ¿verdad? Y tú que eres una experta en urgencias y en este tipo de emergencias, de situaciones, nos ha llamado la atención y hemos dicho, vamos a ponernos en contacto con Begoña y que nos explique el por qué una persona que vive la fortuna de salvarse, al cabo de 2, 3, 4, X años, no lo soporta y acaba suicidándose. Sí. Bueno, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. Y sí que es verdad que choca mucho, porque cuando pasa un incidente tan traumático como los que tú has comentado, sí que lo que menos se nos viene a la cabeza es que alguien pueda sentir culpa por salvarse, por sobrevivir a este tipo de hechos, ¿no? ¿No tendrían que estar felices? Claro, tendrían que estar felices, las familias están contentas de mantener a sus allegados cerca, pero lo que pasa y muchas veces va unido a lo que llamamos el estrés postraumático, después de un hecho traumático, como muy bien ha referido, es un ingrediente más que se da. ¿Qué pasa? Pues que hay muchos pensamientos obsesivos en cuanto al hecho en concreto y se empieza a germinar un sentimiento de culpa, ¿no? Muy fuerte. O sea, se porque sienten culpables por haberse salvado. Sí, porque empiezan a pensar, ¿y si yo hubiera hecho esto o si no lo hubiera hecho? ¿Por qué me he tenido que salvar yo y a lo mejor mi hijo no? Por ejemplo, porque tienen que ser, normalmente son personas muy allegadas, ¿no? Los que fallecen, ejemplo, amigos si íntimos, de familiares. Colegio, pues todos son conocidos, o de un barrio, o de un vecindario. Claro, pero esos son los compañeros muy directos de clase, o sea, no es gente extraña, es decir, es gente muy allegada. Y entonces empieza a generar un sentimiento de culpa y como una visión de túnel, ¿no? En el que solo ven eso, y no he conseguido salvarlos, no he conseguido, y aquí estoy yo. ¿Y por qué? A esta matanza, fíjate, nos estamos refiriendo, pero bueno, que ha habido en los últimos años, por desgracia, muchas situaciones parecidas. Y que parece que ese síndrome, que no fue hasta el 76, ¿no? Cuando se... Sí, por ahí por los años 60 ya un poco se vio pues toda la gente que había salido del Holocausto y pues sobre todo en los militares, en los que han estado en guerra, ¿no? Siempre esos pensamientos recurrentes. Podía haber hecho y no lo he hecho. Entonces eso llega un momento en que día tras día va minando. Obviamente se necesita la asistencia y el apoyo de un profesional de la psicología, porque es que uno solo y no sale. Porque hay que saber manejar todos esos pensamientos, claro, ¿sabes? Esa es la historia, claro. Pero ¿les cuesta asumir o entender que el azar ha estado sobre ellos? Simplemente, aunque sea el azar, ya no digo que hayan obrado o operado mejor o peor en esa circunstancia, sino simplemente la suerte, ¿vale? Mira, me tocó a mí. El cerebro nos juega a veces muy malas pasadas. Y la pregunta de por qué ha pasado, el buscar siempre una razón de por qué pasan las cosas, ¿no? Necesitamos tener como todo colocado. Esto proviene de esto y ha pasado por esto, ¿no? Entonces, cuando esa situación no se da, el propio cerebro genera esas soluciones, que en realidad son falsas, porque como dices, es que claro, el azar está ahí y hay veces que en esos momentos no podemos actuar de otra manera porque si no lo haríamos. Entonces, a toro pasado, que decimos, empezamos, si yo, pues eso, ¿no? A lo mejor, si yo no hubiera cogido el coche, si no me hubieran llamado, si no, empezamos a intentar hacer unas cábalas que no son reales. Y de eso hay que salir, claro. Fíjate que es que además me está recordando, bueno, es que en todo tipo de sucesos traumáticos, incluso las víctimas de abusos sexuales, incluso los menores, no hablan o no cuentan o lo tienen ahí en silencio porque se sienten culpables.
vulnerables, o sea, más víctima que un menor, que un niño, que abusan de él, y aún así se siente culpable. O sea, el ser humano, el cerebro del ser humano, tanto en los menores como en los adultos, que es maravilloso, pero nos da unas malas pasadas a veces. Es tremendo, siempre tenemos que sentirnos nosotros los malos de la película. Claro, y la pregunta de ¿y por qué a mí? ¿No? Pues algo tendré yo malo, algo habré hecho, y a lo mejor eso no tenemos capacidad para controlar, ¿no?, todo lo que viene de fuera. Entonces nos hacemos responsables de aquello que no se puede controlar. Fustigarnos un poco, ¿no? Sí, en vez de quedarnos con la parte buena y positiva de que estamos vivos. Claro, o decir, por ejemplo, enfocarse en que, bueno, pues yo he quedado vivo, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Voy a vivir por los demás, voy a vivir por lo que mi familiar, mi amigo no ha podido vivir, lo voy a vivir yo, voy a hacer algo, ¿no? Pero en lugar de coger esa vertiente, cogen el otro camino. Tremendo, ¿eh? Bueno, aviso para los que estén oyendo y no se sabe lo que nos va a pasar a todos. Los aniversarios son muy peligrosos, ¿no? Claro. Y hay que estar siempre un poco pendiente. Saber cómo resolverlo y cómo gestionarlo, Begoña. Todo esto depende de la prontitud con la que uno se someta a un tratamiento psicológico. Por ejemplo, vosotros los profesionales que atendéis desde emergencias. Un momento. Sí, eso es muy importante, porque cuanto antes entres a cortar determinados caminos de pensamiento, esos caminos no se cierran, entonces esos pensamientos no se producen. ¿Tú te has encontrado en esas situaciones? ¿Y sí, por qué yo? Sí, eso en muchas cosas. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿No? Cualquier cosa que nos pase, ¿y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué tiene que ser a mí y no a ti? ¿Y qué he hecho yo? ¿No? Pues es que esto nos toca, antes o después, nos toca a unos a otros determinados temas dolorosos. Y no hay más que pensar. Entonces, bueno, hay que ir ayudando a la gente a razonar bien. Claro, a razonar bien. Ese tratamiento que sin duda es necesario desde que ocurre, desde que llegáis. Sí, cuanto antes, como todo mejor. En el servicio de emergencias. Luego, en el tiempo, ¿cuánto tiene que dilatarse? Depende de la persona. ¿Aconsejáis ese seguimiento? ¿Cómo trabajáis? Sí, aconsejamos. Obviamente depende de la persona, depende de la evolución, porque no todos, y fíjate, la diferencia del tiempo del tratamiento no es por el hecho traumático en sí, sino cómo la persona le haya afectado, ¿no? Entonces depende, a veces son unos meses, otras veces son 4 sesiones, unas veces hay que alargar un poco más y llegar al año, siempre con un control. Depende mucho de la persona, pero sí que te digo que cuanto antes se comienza, más corto es el proceso. Sí. Y oye, ¿la mayoría de las reacciones son en este sentido? ¿Con el síndrome del superviviente? ¿O la mayoría entiende de forma positiva que estupendo, que estoy vivo, estoy viva? Pues pasamos por fases. Se pasa por todas. Pasamos por fases y bueno, algunas son más profundas y otras no, ¿no? Normalmente sí que ante un hecho traumático primero es el shock y no sabes muy bien por dónde estás. Entonces yo creo que el cerebro intenta entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces vienen los recuerdos recurrentes, las pesadillas, el hablar de ello. Es una manera de ir entendiendo lo que nos ha pasado, ¿no? Claro, si eso no lo vamos controlando, podemos caer en este tipo de trastornos de estrés postraumático, ¿no? Entonces estoy muy alterada, estoy muy nerviosa, cualquier cosa me asusta, no quiero volver a pasar por sitios parecidos, empiezo a coger determinados miedos. Bueno, eso hay que irlo manejando, hay que irlo tratando, ¿no? Para hacer entender a la gente que todo eso es normal, que es una reacción normal ante hechos que no lo son. Y entonces, ante hechos que no lo son. Y no podemos pedirnos más muchas veces, sino tiempo y un poquito de... Claro. Bueno, eres estupenda. De verdad, nos encanta la forma que tienes de explicar un trabajo tan complicado como el que es muy complicado. Tenemos unos compañeros fantásticos. En esa red de emergencias de psicología en Castilla y León. Gracias, Begoña.